Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que sucedió hace unos 13.800 millones de años. Vamos a hablar del Big Bang, del nacimiento del universo y de cómo de un punto con un tamaño mínimo y una temperatura muy elevada se pasó a lo que tenemos hoy en día. En ese punto estaba concentrado todo lo que podemos observar hoy en día en el universo, y en su primer segundo de vida el cosmos pasó por muchos cambios muy diferentes y muy profundos, que resultan muy interesantes de ver, y es lo que os voy a contar en este vídeo, de cómo de aquel punto en el que estaba concentrado todo lo que podemos ver en el universo, hemos llegado al presente. Hay que decir que en realidad eso de el Big Bang es un nombre un poco engañoso, porque lo que hace pensar es que fue una gran explosión, y no es exactamente así. La realidad es que hace 13.800 millones de años, ese punto de un tamaño muy pequeño, mínimo, el tamaño más pequeñito que podamos imaginar que tiene sentido, con una densidad elevadísima y con una temperatura muy alta, comenzó a expandirse. No fue tanto una explosión, sino más bien que aquello comenzó a expandirse. En este vídeo no voy a hablar de qué podía haber antes del universo, hablaré en otro momento de eso, pero sí que os diré que hay alguna que otra idea, pero la ciencia y la física actual lo que nos dice es que tanto el concepto como de espacio como el de tiempo no tienen sentido antes del universo. Es decir, tanto el espacio como el tiempo empezaron a andar con el Big Bang. La primera época del universo es algo que conocemos como la época de Planck, y terminó cuando el universo tenía 10 elevado a menos 43 segundos, es decir, un 0,42 ceros y un 1 al final. Es muchísimo más pequeño que una milésima de segundo, de hecho todavía queda mucho para que lleguemos a la primera milésima de segundo del universo. Y en ese momento el universo era un punto que tenía una temperatura de unos 10 elevado a 32 Kelvin, es decir, un 1 seguido de 32 ceros, una temperatura muchísimo más alta que la que podemos encontrar en el corazón de una estrella, que es de millones de grados. Aquí estamos hablando de quintillones, muchísimo más grande, muchísimo más alta. Y en ese momento las cuatro fuerzas fundamentales del universo, la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte, estaban unidas en solo una. Es un momento que se llama época de Planck porque ese lapso de tiempo, ese 10 elevado a menos 43, es el tiempo de Planck. Es la unidad más pequeña que tiene sentido de escribir. Es decir, ¿podríamos escribir un lapso de tiempo más pequeño? Sí, matemáticamente se puede escribir, simplemente le añades un cero más y ya está. Pero, desde el punto de vista de la física, no tiene sentido, y por tanto, se considera que el tiempo de Planck es la unidad más pequeña que podemos explicar y que podemos dividir y que tenga sentido hacerlo. Podríamos tener un lapso de tiempo que fuese 10 elevado a menos 93, pero no nos serviría de nada. La siguiente época del universo fue la época de la gran unificación, que terminó a los 10 elevado a menos 36 segundos. En esa época, las cuatro fuerzas fundamentales todavía estaban unidas, pero al final la gravedad se despega, y por tanto la gravedad va por libre y permanecen unidas el electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. A los 10 elevado a menos 36 segundos después del Big Bang sucede algo muy interesante, porque tienen lugar dos épocas que explican fenómenos diferentes pero que sucedieron a la vez. Por un lado tenemos la época electrodébil y por otro lado la época inflacionaria. Las dos sucedieron a la vez y las dos escriben cosas diferentes. La época electrodébil lo que quiere decir es que en ese momento solo las fuerzas del electromagnetismo y la interacción nuclear débil permanecían unidas, la electrodébil, y que la interacción nuclear fuerte se despegó de esas dos fuerzas. Y la época inflacionaria es la más interesante, es la más intrigante de las que podemos encontrar en el principio del Big Bang, porque en un periodo de tiempo que fue de los 10 elevado a menos 36 a los 10 elevado a menos 33 segundos desde el Big Bang, el universo se expandió muchísimo. De hecho, el factor de crecimiento, es decir, cuánto crece, se pone también de forma exponencial porque es un factor gigantesco. Se pone como 10 elevado a 26 para explicar cuánto creció el universo en ese lapso de tiempo que, como os digo, es muchísimo más pequeño que una milésima de segundo. Para que os hagáis una idea de lo que significa la época inflacionaria, el crecimiento que tuvo lugar en ese momento sería como coger un objeto de un nanómetro, eso es un 0,8 ceros y un 1 al final, es mucho más pequeño que un milímetro, y lo convertimos en un objeto de unos 10,26 años luz. Es decir, pasamos del radio de una molécula de ADN, que es aproximadamente un nanómetro, a un objeto de más de 10 años luz. El cálculo en metros y kilómetros, si os es más sencillo, es 0,000001 metros. Si es un nanómetro, espero no haberme dejado ningún cero, que he hecho la cuenta mental, y si me he dejado alguno, pues fallo humano. Y pasamos a un objeto de 974.000 billones de metros, o 974 billones con B de kilómetros, en un lapso de tiempo pequeñísimo, y eso es más o menos lo que creció el universo. La época inflacionaria se calcula que terminó cuando el universo tenía 10 elevado a menos 33 o quizás 10 elevado a menos 32 segundos. Hay
diferentes cálculos y diferentes consideraciones ahí, pero se utiliza siempre una de las dos cifras como referencia. La era electrodébil duró más y terminó aproximadamente cuando el universo tenía 10 elevado a menos 12 segundos. En toda esta época se calcula que la temperatura del universo era 10 elevado a 22 Kelvin. Y seguimos hablando de números tanto muy grandes en cuanto a la temperatura del universo como muy pequeños en cuanto al lapso de tiempo que ha pasado. La siguiente época es la época del quark, que comenzó cuando el universo tenía 10 elevado a menos 12 segundos y terminó cuando tenía 10 elevado a menos 6. En ese momento la temperatura del universo siguió bajando porque a medida que se expandía se iba enfriando y tenía una temperatura aproximadamente de 1 billón de Kelvin, 1 billón con B, es decir, 10 elevado a 12 Kelvin. Pero ya estamos acercándonos a cifras que, aunque son muy grandes, ya no suenan en el vocabulario que podemos utilizar habitualmente. En ese periodo de tiempo, que sigue siendo todavía muy pequeño, todavía no nos lleva a la primera milésima de segundo del universo, lo que sucede es que el universo ya se había enfriado lo suficiente como para que apareciesen quarks y gluones, pero no era lo suficientemente frío como para que se pudiesen condensar y formar hadrones. Y luego explicaré qué son los hadrones. Los quarks y los gluones son algo así como los bloques básicos del universo. Los gluones son una especie de pegamento, son partículas que transmiten la interacción nuclear fuerte, que es lo que hace que dos partículas estén unidas. Y los quarks son las partículas básicas de los hadrones y son las partículas más pequeñas y más elementales que podemos encontrar en el universo. Todo está compuesto de quarks. Aquí, en esa época del quark, ya empieza a producirse un fenómeno que es muy extraño, porque lo que nos dice la física es que el universo no debería existir. En realidad no deberíamos estar aquí, no debería haber sucedido lo que sucedió, porque desde la época del quark se formaron partículas y antipartículas, y en principio debieron formarse en partes iguales. Las partículas y las antipartículas se destruyen al entrar en contacto, y por tanto, al final de cada época, desde la época del quark, no debería haber nada, no debería haber materia en el universo, y sin embargo fue así. ¿Por qué? La hipótesis que se maneja es que seguramente las antipartículas tienen un punto de formación en cuanto a temperatura algo más alto que el de la partícula, y por tanto al final de cada época quedaba una pequeña cantidad de partículas que no tenían antipartículas con las que colisionar y por tanto sobrevivían y avanzaban a la siguiente fase del universo. La siguiente fase del universo, por cierto, es la época hadrónica, que comienza cuando el universo tiene 10 elevado a menos 6 segundos y termina cuando el universo cumple su primer segundo de vida. Aquí ya llegamos por fin al primer segundo. Y en esa época, ¿qué es lo que sucede? Pues que los quarks ya empiezan a poder combinarse porque la temperatura del universo ha bajado y empiezan a formar hadrones. ¿Qué son los hadrones? Pues en realidad son protones y neutrones. Esos son los hadrones. Están formados por quarks. Un protón tiene dos quarks arriba y un quark abajo, se llaman así, ese es el nombre que reciben, y un neutrón está formado por dos quarks abajo y un quark arriba. Y eso es el cimiento de un protón y un neutrón, son quarks. Hay que decir también, que se me ha olvidado, que en la época del quark, cuando empieza la época del quark, es cuando también se termina de separar ya las fuerzas fundamentales del universo, porque teníamos esa fuerza electrodébil, el electromagnetismo y la interacción nuclear débil que permanecían unidas, se despegaron cuando comenzó la época del quark. Luego tenemos la época hadrónica, que acabamos de ver, y en el primer segundo de vida se calcula que el tamaño del universo era unos 20 años luz, para que os hagáis una idea, y es en ese momento cuando los neutrinos dejan de interaccionar con la materia bariónica. La materia bariónica es simplemente todo lo que podemos ver. Y en el primer segundo de historia del universo comienza la era leptónica, que dura hasta los 10 segundos. En ese momento se llama era leptónica porque la mayor parte de la masa del universo la representaban los leptones. ¿Qué son los leptones? Partículas que no experimentan la interacción nuclear fuerte. ¿Y qué tipo de partículas son esas? Pues por ejemplo, los neutrinos y los electrones. Y la mayor parte de la masa del universo estaba contenida en ese tipo de partículas. Eran los leptones lo que más abundaba en el universo en ese momento. En esos 10 segundos, lógicamente, el universo se seguía enfriando. Ya estamos en una temperatura de miles de millones de Kelvin y los leptones se crean también con antileptones, como decíamos. Sucede a partir de la época del quark, así que se van aniquilando y al final queda una pequeña cantidad de leptones que no tienen antileptones con los que colisionar y desintegrarse. Y a los 10 segundos comienza la época fotónica. Y esto lo que quiere decir es que la mayor parte de la energía del universo estaba contenida en los fotones. Los fotones eran lo más abundante y representaban por tanto la mayor parte de la energía del universo. En este momento también, en esos 10 segundos, comienza un proceso que es muy interesante porque nos explica también por qué los elementos más abundantes del universo son los que son el hidrógeno, el helio y en menor medida el litio. Y todo tiene que ver con un periodo de 19 minutos y 50 segundos, desde los 10 segundos hasta los 20 minutos de existencia del universo, que tiene un nombre muy técnico, pero en realidad lo que quiere decir es mucho más sencillo de lo que podría parecer, porque se llama la nucleosíntesis primordial y en realidad lo que quiere decir es la generación de los primeros elementos del universo. En esos 19 minutos y 50 segundos en los que tiene lugar la nucleosíntesis primordial, lo que pasa en realidad es simplemente que se forman
hidrógeno, helio y litio. En realidad el hidrógeno ni siquiera se forma, porque el hidrógeno está formado por un único protón, a veces con un neutrón, o incluso dos, aunque es un isótopo inestable. El isótopo, para los que no sepáis lo que es una variante de un elemento. Los elementos están definidos por la cantidad de protones que lo componen. El hidrógeno tiene un protón, el helio 2, el litio 3, y así sucesivamente. Y en función de cuántos neutrones haya en torno a ese núcleo, a ese protón, pues tenemos un isótopo u otro. El isótopo de hidrógeno formado por un único protón es protio. El isótopo de hidrógeno formado por un protón y un neutrón es deuterio. En este vídeo no voy a hablar de la nucleosíntesis primordial del proceso en sí, porque es muy complejo, da para un vídeo en sí mismo, pero lo importante es que os quedéis con que ahí es cuando se forma el hidrógeno, el helio y en muy menor medida el litio. Se formaron otros elementos como el berilio, pero eran isótopos inestables y por tanto no sobrevivieron al proceso. En todo este tiempo, saliendo ya de la nucleosíntesis primordial también, hasta los 379.000 años, que es cuando termina la época fotónica, la temperatura del universo va bajando. De esos miles de millones de Kelvin, bajamos a 4.000 Kelvin. Aquí ya estamos en una escala de números un poco más familiar, y hay que decir, para el que no lo sepa, que 4.000 Kelvin es aproximadamente 3.720 grados Celsius. No es la cifra exacta porque 0 Kelvin, que es donde comienza la escala Kelvin, equivale a menos 273,15 grados Celsius, que es lo que llamamos popularmente el cero absoluto. Así que 10 Kelvin es menos 263,15 grados Celsius. Es una escala lineal, simplemente al valor que se tenga en Kelvin le hay que restar 273,15 grados. A los 379.000 años después del Big Bang comienza algo que llamamos la época de recombinación. Y esto lo que quiere decir es que por fin los electrones pueden combinarse con los núcleos formados por protones y neutrones y se forman átomos neutrales. ¿Esto qué quiere decir? Pues la consecuencia más inmediata es que los fotones, que viajaban por el espacio, podían recorrer muy poca distancia antes de chocar con algo y por tanto el universo era opaco, no se podía ver. Cuando comienza la recombinación y estos electrones van siendo capturados por los núcleos, los fotones tienen más distancia para recorrer, es decir, el universo se vuelve transparente. Y eso es muy interesante porque es la época más lejana que podemos ver en el universo, porque lo que vemos es algo que conocemos como la radiación de fondo de microondas, es la luz más antigua del universo y es el brillo de ese proceso. Se emitió hace miles de millones de años, se emitió cuando el universo tenía solo 379.000 años. Y es lo más lejos que podemos ver en el universo, es un brillo infrarrojo, no se puede ver a simple vista, que está presente en todas partes del universo y es la luz más antigua que podemos observar en la historia del universo. Todo lo anterior no lo pudimos observar de forma directa porque el universo era opaco. A los 380.000 años comienza algo que conocemos como la Edad Oscura. Duró hasta los 150 millones de años después del Big Bang y se llama así porque en ese tiempo el universo no tuvo ninguna fuente de luz. Hasta los 500.000 años aproximadamente, esa radiación de fondo de microondas, de la que os hablaba hace un momento, era todavía visible, pero ya con la expansión del universo se volvió en infrarrojo, dejó de ser visible a simple vista, y la única fuente de fotones era el hidrógeno, que lo emitían a longitud de radio en algo que llamamos la línea de hidrógeno de 21 centímetros, que se produce cuando hay un cambio en el estado de energía de un átomo de hidrógeno. Es una herramienta muy útil para poder analizar el universo en precisamente esa época, porque no había ninguna otra forma de analizar lo que había, porque no había estrellas, no se habían formado todavía. En todo este periodo, hasta los 150 millones de años aproximadamente, que es cuando empiezan a nacer las primeras estrellas, hay un punto en el que, claro, a medida que el universo sigue expandiéndose y sigue enfriándose, tuvo que tener la temperatura apropiada para que pudiese formarse vida. Y hay astrónomos, entre ellos Abraham Loeb, que es uno de los más conocidos, que plantean que quizás en un periodo de entre 10 y 17 millones de años después del Big Bang, la temperatura del universo fuese la adecuada para que hubiese agua líquida y que por tanto pudiese haber algún tipo de forma de vida en aquel océano universal. Es aproximadamente los 150 millones de años cuando se calcula que se forman las primeras estrellas, que las llamamos estrellas de población 3, las siguientes sean población 2 y las más jóvenes la población 1, y aquellas estrellas, claro, solo podían estar compuestas por los elementos que había formado el Big Bang, es decir, por hidrógeno, helio y en menor medida litio. No había más elementos. Y eso es muy importante porque esas primeras estrellas, que probablemente eran muy masivas, tuvieron vidas breves y en su interior formaron otros elementos. Allí ya se comenzó a formar elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que proceden de estrellas, no pueden proceder del Big Bang porque no se formaron en el Big Bang, sino en las primeras estrellas del universo y en todas las que vivieron después. A partir de aquí ya la historia del universo empieza a coger velocidad. Hay que decir que cuando empiezan a aparecer las primeras estrellas, el hidrógeno se ioniza, es decir, pierde el electrón que había adquirido en la época de la recombinación. Sin embargo, como el universo se ha expandido mucho y la materia está muy separada, las colisiones entre fotones y electrones son extremadamente raras y por eso el universo no se volvió opaco de nuevo. Y a partir de aquí, bueno, se van formando estrellas y se calcula que es a los 1.000 millones de años
desde el Big Bang, en los primeros millones de años, es cuando empiezan a formarse los primeros cúmulos galácticos, que son galaxias que están lo suficientemente cerca entre sí como para permanecer unidas por su propia gravedad. La Vía Láctea tiene su propio cúmulo galáctico, es el grupo local, se llama así, está formado por Andrómeda, la galaxia del Triángulo, la Vía Láctea y un montón de galaxias enanas que acompañan a las tres galaxias porque están todas unidas por su gravedad común. Es mayor su gravedad común que el efecto de expansión del universo. Y finalmente, pues a los 5.000 millones de años después del Big Bang, es cuando se calcula que se empiezan a formar los supercúmulos galácticos, es decir, cúmulos de galaxias que están unidos por su propia gravedad y que engloban a muchísimas galaxias. La Vía Láctea forma parte también de un supercúmulo galáctico porque el grupo local, junto a otros cúmulos, forma parte de lo que llamamos el supercúmulo de Virgo. A partir de aquí ya hay poco que contar, en el sentido de que lo que se dice es que la formación de galaxias debió terminar hace unos 10.000 millones de años, aunque hay estudios que indican que seguramente no, que en realidad incluso hoy en día en otros lugares del universo se están formando todavía nuevas galaxias. Y no hay mucho más que contar respecto a la evolución del universo porque ya nos lleva al momento presente. A medida que vamos acercándonos, los cambios son cada vez menores y sí que hay que decir, la temperatura del universo hoy en día es de 2,7 Kelvin. Es decir, menos 271 grados Celsius aproximadamente. Y también un tamaño en la actualidad de 90.000 millones de años luz. ¿Cómo es posible que sea más grande que la edad del universo? Pues por un lado por la expansión del universo y porque desde hace miles de millones de años esa expansión está acelerando, que es algo que sabemos que sucede por cómo vemos el movimiento de las galaxias más lejanas respecto a nosotros y que sería el producto de la energía oscura. Así sabemos que la expansión del universo es cada vez más rápida y así se puede explicar que a pesar de tener 13.800 millones de años, el diámetro del universo observable no sea 27.600 sino 90.000 millones de años luz. Así que esa es la historia del universo desde el Big Bang hasta nuestros días. Espero que os haya servido pues para tener un poco más claro sobre todo los primeros instantes que son los realmente complejos, porque es verdad que a partir de los 150 millones de años, cuando se forman las primeras estrellas, galaxias y demás, hasta la actualidad, la historia es bastante sencilla de entender, no tiene mucho misterio, pero los primeros 150 millones de años sí que tienen su miga, sí que tienen aspectos bastante más llamativos y extraños. Dicho esto, el próximo vídeo será el de la cosmología, que lo publicaré el domingo de la semana que viene, y el siguiente ya dependerá de lo que vosotros decidáis. No tengo todavía los temas en mente que os propondré la semana que viene, pero os lo diré en ese momento. Si tenéis alguna sugerencia de temas que os gustaría ver, ya sabéis, lo podéis dejar en los comentarios. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.